Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar. Por ahí les compartí, es el mismo link. Si por ahí alguien ya anotó, ahí en el chat les compartí un link. Es el mismo para quienes ya estaban y lo compartí para quienes se van incorporando. Y ahorita nuevamente, quienes vayan llegando, pues también se los voy a copiar, se los voy a pasar. Este es el link de nuestra actividad para participación de esta clase de esta semana. Entonces, por ahí ténganlo en consideración. Si no lo pueden abrir, por favor, avísenme para que cheque qué es lo que anda por ahí mal. Y esta actividad para participación tiene que ver con la Gestalt. Cuando yo estudié sobre la Gestalt, bueno, cuando nos mandaron ahí a tomar un curso dentro de la escuela, entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, se priorizaba el asunto de la percepción. Entonces, a veces el concepto de percepción se lleva específicamente hacia la cuestión visual, ¿no? Y uno de los elementos más fuertes que aplicaba dentro de la teoría Gestalt, bueno, dentro de lo que nos explicaban, era el hecho de la distinción perceptual entre el fondo y la figura. En términos generales, desde luego en su momento no lo comprendí, lo comprenderé tiempo después, bajo otras circunstancias, otros procesos, que cuando está hablando de la percepción, la teoría de la Gestalt, en relación, obviamente, a cómo nosotros vemos y obtenemos una información de carácter visual, era para que nosotros, al momento en el que trabajáramos sobre alguna cuestión de diseño, tomáramos en consideración, ¿no?, a los diferentes componentes y que para que en el momento en el que fuera visualizado alguno de nuestros trabajos, existiera una diferenciación entre la figura principal y el contexto, ¿no? Es decir, la figura y el fondo. Uh-huh. Entonces, para ello, pues el movimiento, el tamaño, ¿sí?, las texturas, los colores, etcétera, van a servir precisamente para solucionar una problemática, ¿no?, de esa naturaleza, que es, digamos, que es el tema, la intencionalidad, obviamente, de explicar desde ese enfoque en particular, ¿no?, del diseño. Sin embargo, la teoría Gestalt tiene que ver además con otras cosas, ¿sí? No solamente se refiere a esta cuestión perceptual, que cuando hablamos de percepción, en nuestro curso no vamos a hacer referencia específicamente a las cuestiones visuales, sino a lo que significa el concepto de percepción, ¿sí? Es decir, el contexto, nuestro ambiente, nosotros lo aprendemos, es decir, lo absorbemos, lo adquirimos, lo identificamos, lo conocemos perceptualmente, y esto es a través de lo que hemos aprendido, ¿no?, históricamente en la escuela, que es a partir de los cinco sentidos. Tenemos cinco sentidos, entonces con ello nosotros escuchamos, es decir, tomamos parte del contexto, vemos, obviamente interpretamos, y el concepto que le va a seguir a la percepción, es decir, lo que percibimos, lo que tomamos del ambiente, ¿sí?, nosotros lo vamos a configurar en nuestra mente, ¿sí?, a través de la imagen. Uh-huh. La imagen, ¿sí?, para nosotros, para este curso, no es lo que yo estoy visualizando, ¿sí?, o percibiendo estrictamente a través de lo visual, sino es lo que voy a construir aquí en mi mente, ¿sale? Es decir, no solamente lo que veo, sino lo que entiendo
en relación a cualquier evento, a cualquier situación que se va a presentar alrededor de nosotros. Es decir, yo tengo una interpretación, veo a una persona, inevitablemente cuando vemos a una persona que obviamente nos llama la atención por la razón que sea, hacemos un ejercicio de evaluación. Esto es muy, por decirlo de alguna manera, es natural, porque obviamente venimos de un proceso evolutivo en el que probablemente venía una persona de otro lugar, de otra tribu, y a lo mejor nos agredía. ¿Sí me explico? Y obviamente todo eso desata las alertas, se activa fundamentalmente nuestra parte más primitiva del cerebro, lo cual va a controlar, bueno, más bien va a activar algunas reacciones, ¿sí? Como la dilatación de los vasos sanguíneos para que pase más sangre y esto nos dé más posibilidad de reacción, por ejemplo, tanto para atacar como para correr. Y ahí, obviamente, pues hay toda una serie de evaluaciones. Estas se quedaron fijas en nosotros, van ya de generación en generación, y será el fenómeno cultural el que nos va a permitir entender o poder interpretar esos mismos fenómenos de otras maneras, ¿sale? Y la Gestalt, ¿sí? Como tal, va a abordar o va a ser construida principalmente como una terapia, la cual esa construcción se va a expandir hacia otros ámbitos, como en el caso, obviamente, del asunto de la percepción. Y dentro de esa teoría, lo que tenemos es un vaciado de diferentes teorías, ¿no? Está ahí contenida, que es una respuesta brillante. No confronto. Es que es mejor el funcionalismo, no, el psicoanálisis que el conductismo, ¿no? O la, les iba a decir, no, la neurociencia no tiene que ver ahorita, ¿no? El cognitivismo, ¿no? Es mejor que el psicoanálisis, o sea, no se trata de eso, es una invitación que yo les hago a ustedes, ¿sí? Que no consideremos a las teorías por mejores, tal vez nos gustan más algunas formas de interpretación de la realidad a través de una teoría, es decir, nos gustan más unas teorías que otras, nos gustan más algunas personas que exponen ciertas ideas que encajan con la forma en que yo pienso, es una situación distinta, pero lo que nosotros tenemos que aprender a hacer con esas teorías, pues es literalmente sacar provecho de cada una de esas experiencias. A final de cuentas, una teoría es una experiencia, es un momento que alguien vivió en el cual observó un fenómeno, ¿sí? Experimentó sobre un fenómeno, estudió un fenómeno y obtuvo algunas informaciones. Ahorita vamos sobre ese concepto, pero la gestal va a tener esa brillantez. Toma lo mejor, ¿sí? De las diferentes teorías y entonces hace una exposición. Entonces ahí está este documento. ¿Sí? Hay cosas obviamente que coinciden con lo que yo digo, hay cosas que no van a coincidir con lo que yo digo, pero esa es la tolerancia, esa es la belleza precisamente del conocimiento, ¿no? En donde ustedes toman diferentes enfoques, ustedes toman diferentes puntos de vista y a ver qué hacen con ellos, ¿no? Para eso es el conocimiento, ¿sale? Solo no nos peleamos, solo vemos, coincido, no coincido, esto me sirve, lo aplico, si no me sirve, pues lo dejo por momento a un ladito, en lo que tomo las herramientas intelectuales que me van a ser de utilidad. Y entonces, pues bueno, es una aproximación, ¿sí? Este es un pequeño video, desde luego ahí no se puede explicar todo el fenómeno en relación, obviamente, a la teoría gestal, pero bueno, es una pequeña aproximación. Dura 5 minutos con 17 segundos. Está la boletina, nuevamente, acuérdense que lo que les dije, la repetición, sé que es muy espaciada la repetición, porque es cada semana, pero bueno, ahí con eso terminamos este ejemplo, ¿no? Bueno, en primero, por lo que me pidieron sus compañeras, Emma, Daniela, ¿sí? Y segundo, sirvió para, además de que se acerquen, ¿no? A la publicación, nos sirvió también como ejemplo, ¿no? De cómo funciona
o cómo debemos de entender estas repeticiones en términos comunicativos. Ujú. Pero bueno, vámonos sobre nuestro tema de hoy. Hoy empezamos una serie de explicaciones sobre teorías del diseño, y teorías que van a acompañar al diseño. Ujú. Entonces, el, si por ahí en algún momento, eso sí se lo suplico, está contemplado un descanso, pero está muy hacia adelante el momento del descanso y va a depender obviamente este es un grupo participativo, entonces va a depender de la participación o de qué tanto, ¿sí?, empiece a desarrollar el tema. Entonces es probable que no lleguemos a el momento del descanso. Si en algún momento por ahí de media clase, ustedes ya sienten el agobio, por favor, pongan la manita y me dicen, "Prof, no podríamos descansar unos minutos", y desde luego con todo gusto. Ujú. Sí, por favor les pido que en ese caso, en ese sentido, me avisen, ¿vale? Si todo va bien, si creen que aguantan, entonces nos seguimos, ¿no? Y asumiré que si no me han avisado, pues que todo está marchando bien con ustedes, ¿sale? Pues espero entonces que atiendan a lo que les acabo de comentar y vámonos sobre teorías del diseño y la comunicación visual. Pues bueno, algunas son teorías del diseño, creo que ya les había platicado sobre esta noción, ¿no? Hay teorías, no hay teorías, es una discusión dentro del cuerpo académico en algún momento, ¿eh? No ahorita. Ahorita pues, prácticamente ya no nos vemos entre académicos por esta cuestión de la distancia, o al menos yo no veo prácticamente a nadie. Por esta razón, pero sí era en algún momento, sobre todo en mis primeros años en la facultad, ¿sí? Habían este tipo de posturas, ¿no? No, no hay teorías, sí, sí hay teorías. Y ya les había platicado en algún momento, para mí definitivamente hay teorías de diseño, ¿no? Y creo que la más importante es la teoría del espacio, ¿sale? Es una teoría muy bonita que evidentemente alimenta nuestra, mm, nuestra reflexión, ¿sí?, nuestra intelectualidad al momento en el que ocupamos precisamente el espacio. Y para nosotros en este momento, pues bueno, el espacio visual, ¿no? En particular, que es el concepto con el que tenemos mayor familiaridad. Nuestro objetivo es conocer algunas de las teorías del diseño y la comunicación visual o teorías que aplican al diseño y la comunicación visual. Sería I-O, ¿sabes? En este sentido. Entonces, vámonos sobre ello. Lo primero que tenemos que ver es acercarnos al concepto de la teoría o de teoría. Y dice Oxford, no la RAE, quise cambiarle un poquito, que es lo mismo, ¿no? A final de cuentas, pues es un organismo, pues que a través de un cuerpo colegiado, pues va tomando ciertas decisiones. No es que uno sea mejor que otro, nada más quise variar, y para que no diga aquí necesariamente RAE. Dice que es el conjunto de reglas. Entonces, cuando hablamos de reglas, cuando es estricto, pues, estaríamos más próximos a las ciencias exactas. También utilizamos ciencias exactas en ese sentido. Ujú. Si utilizamos matemática, por ejemplo, en el caso de la estadística, tenemos datos estadísticos. ¿Cuánta población hay, no? De esa población, ¿cuántas personas pertenecen a qué géneros? ¿Sí? ¿Cuántas personas tienen determinado rango de edades? Porque recordemos que o es el target, ¿no? Desde el MKT es el segmento, desde las ciencias sociales, es el grupo de enfoque, desde por ejemplo, la psicología, y así por el estilo. ¿Sale? Vamos a tener estos conceptos, ujú, que no necesariamente, ¿sí?, nos van a establecer que hay una determinada estructura que es obligatoria o que es obligada, ¿no? Que es el caso de las reglas. Es decir, 10 más 10, pues a lo mejor nos da 20, de acuerdo a la matemática. No sucede así en nuestro campo profesional, y eso hace que se vuelva sumamente complejo. Es muy complicado porque van a aparecer
diferentes variables al momento en el que nosotros vamos a hacer alguna proyección en el sentido de los términos comunicativos y dentro de todas esas variables, pues eso es lo que vamos a platicar, ¿sí? Entre el día de hoy, la próxima semana y dentro de 20 días, que es lo que está planeado. Si por ahí puedo tomar algún espacio de alguna otra sesión, porque nos va a faltar mucho tiempo para las teorías. Son muchas teorías. Entonces, tal vez tome un segmento de alguna otra sesión y recorra un poquito, ujú, para ver si puedo compensar la sesión que no vamos a tener, que es la del primero, creo que es primero, viernes primero o viernes 2 de noviembre. Ujú. Entonces, a ver si por ahí voy a hacer algún ajuste para que esto pueda darnos chances, sobre todo porque me interesa mucho que conozcan, que veamos, que platiquemos, que compartamos al respecto de las teorías y que les diga dónde las vamos a ver en la realidad, ¿no? Y les voy a lo mejor en tal momento, a lo mejor hice un ejercicio, estaba trabajando en tal lugar y pasó esto. Y lo resolvimos de esta forma, ¿sale? Y ahí vamos a ver cómo, cómo literalmente yo aprendí a aplicar las teorías, pero pues obviamente no podemos aprenderlas de otra manera, sino estando in situ, ¿no? Estando ahí en el lugar y ante la problemática. Pues bueno, son reglas, son principios, ¿sí? Son postulados, bueno, es lo que va a resultar, son axiomas, son conocimientos. ¿Conocimientos sobre qué? Sobre un fenómeno. Se da un fenómeno comunicativo, para nosotros serán, en términos generales, siempre fenómenos comunicativos, y ese fenómeno comunicativo, como lo estudiamos en algún momento, al ver emisor, mensaje, receptor, vimos que cada uno de los participantes tiene una serie de variables. Entonces, en este caso, pues eso es lo que lo vuelve sumamente complejo. Las variables, la identificación de estas, el reconocimiento de la problemática, el buen diagnóstico de la problemática, son elementos que nosotros vamos a poder controlar. Lo que no vamos a poder controlar en ciertos momentos es el contexto y no vamos a poder controlar los cambios que se van a ir gestando en términos sociales. Por lo tanto, ¿sí? A eso en términos comunicativos le llamaríamos ruido. ¿Sí? Aquellas cosas que van a estar ahí, que siempre van a estar ahí latentes, ¿sí? Vigentes y obviamente que pueden alterar el resultado de lo que nosotros queremos o debemos resolver en términos comunicativos. Ujú. Pues bueno, dice aquí acerca de una ciencia y vamos a distinguir, ¿no? Entre ciencias exactas, ciencias sociales. La nuestra es una disciplina, pero es una disciplina genial, tiene además de valerse de otras teorías, además tiene sus propias teorías, ¿no? Y tiene teorías extraordinarias, que de eso es de lo que estaremos hablando, además de otras teorías, ¿va? Dice acá además ese mismo sitio, conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno. Ujú. Nuestros fenómenos que nosotros vamos a estudiar son fenómenos del orden comunicativo. ¿Sí? Les pongo un ejemplo que dejé a medias, tanto por cuestiones de tiempo como porque además esta es la clase o estas clases están destinadas precisamente para ampliar esas explicaciones. Ujú. Y esas explicaciones obviamente abordan las temáticas de forma general y ya veremos las teorías en el siguiente semestre, si continúo con ustedes. El siguiente semestre vamos a abordar las teorías ya enfocadas sobre problemáticas específicas. Ujú. Entonces ahorita abordamos el, 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 estas explicaciones en términos generales, ujú, obviamente con respectivos ejemplos. Entonces nos vamos hacia el fenómeno comunicativo. Hay un fenómeno comunicativo aquí, ya lo expliqué, pero ya no voy a hablar de eso, ¿sale? Nada más para que nos ubiquemos. Entonces, aquí resulta que dentro de este fenómeno comunicativo hay una comunicación impersonal. Ujú. Ahorita, bueno, conforme vayamos avanzando, voy a ir aclarando cada una de estas ideas. Pero nos vamos a otro ejemplo, ¿sí? Y dentro del fenómeno, estos fenómenos comunicativos ¿sí? En la parte infantil, la vida infantil de la ciencia de la comunicación, vamos a encontrar que va a aparecer una teoría llamada de la bala mágica o de la aguja hipodérmica.
esa teoría se va a desprender en tiempos de Laswell. Laswell, si mal no recuerdo, es el quien va a hablar de esa teoría, pero entre otros personajes, digamos que en el contexto de temporalidad, pues va a aparecer alguien como Elul, como Lazarfield, ¿no? Como Jacques Ellul, Paul Lazarfield, se me fueron dos, ahorita me acuerdo, ¿sale? Entonces, estamos en ese momento y en particular están abordando estos personajes dos tiempos en particular, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero nos vamos sobre todo a la Primera Guerra Mundial, que es en el contexto básicamente del asunto de esa teoría. Por ahí esa teoría está mencionada en el libro de David Berlo, un texto que les compartí. No me acuerdo si fue hace 8 días o hace 15 días, pero de lo que estoy seguro es que les compartí el libro. Ahí viene parte de esa explicación y resulta que un, este, un militar inglés, ante la situación de la Primera Guerra Mundial, convoca a la ciudadanía a la defensa de la patria. Entonces hacen unos carteles a un general señalando, ¿sí? No sé si recuerden en este momento o se les haga muy familiar el cartel del tío Sam, ¿no? Que es un tipo de barbas como de chivo, y está señalando con un sombrero de copa con las barras y las estrellas en el sombrero y los colores, obviamente de la bandera norteamericana, que eso es una copia del cartel inglés. El que más reconocemos es el de los gringos por cuestiones de propaganda, pero eso ya lo platicaremos en otro momento. Pues bueno, estamos con los ingleses, regresamos con los ingleses. Entonces colocan esos carteles en diferentes partes, invitando obviamente a la población en general a que se unan a la defensa de la patria y resulta que mucha gente responde a la convocatoria. De ahí surge esa famosa teoría de la bala mágica. ¿Sí? Y ahorita me estoy acordando que es en el libro de eh, Melvin de Flu, que se titula Teoría de las comunicaciones de masa. Estoy acá viendo el título, donde viene una explicación bien amplia de de ese, de ese momento. Entonces, se asume que es la invitación, pero porque está en un medio de comunicación el cual podría llegar a muchas personas. La idea del ponerle de la bala mágica o de la aguja hipodérmica, una aguja para inyectar, ¿sí? Es que la información llega, penetra en la persona y hace que la persona haga lo que se le está pidiendo. Una situación, pues genial, sería brillante, ¿no? Que nosotros hagamos algo y las personas hagan exactamente lo que les pedimos. Sí, pero eso no funciona de esa manera. Esa teoría pues, será desechada casi luego, porque obviamente pues no es una explicación en términos o en el nivel científico. Es decir, no se puede justificar científicamente que pues, nada más porque puse un cartel y el cartel estaba padre y la gente vio y entonces, sí, voy a que me mate. Ujú. Sino lo que sucedió es que había en ese momento una cierta personalidad, ¿sí? En términos de lo social. Y ahí es cuando empezamos a involucrarnos con dos de las tres teorías que desde mi punto de vista, teorías externas, además de la ciencia de la comunicación, dos o tres teorías son de las más importantes, ¿no? Aparece la psicología, la sociología y la antropología. Entonces, cada una de estas obviamente pues, nos va a ayudar a observar estos fenómenos, sobre todo en términos de conducta, para que tengamos una comprensión y que cuando ustedes estén viendo en una agencia bien estructurada, muy formal, en donde se entiende la necesidad de investigar, o se puede más bien pagar investigaciones y demás, entonces ahí van a poder observar esto que les estoy platicando, ¿sí? Donde van a hacer una investigación y se van a tener en consideración los diferentes enfoques, porque el enfoque, en ese sentido, será la conducta. La pregunta sería, ¿qué detonó la conducta de los civiles en la Inglaterra de la primera mitad del siglo XX
para que se enlistaran, ¿sí? Y construyeran una milicia, ¿no? La milicia es un ejército civil. Y obviamente ahí empiezan a aparecer pues las explicaciones. Una de las explicaciones tiene que ver con el nacionalismo. El nacionalismo es un constructo social, sistémico, que se desarrolló precisamente con la intención de generar vínculos entre las personas que habitan en una región, ¿sí? En un determinado territorio. La idea o una de las ideas principales es precisamente la defensa. Uh-huh. Entonces, desde el nacimiento de las ciudades-estado, ¿sí? Que nos pueden llevar por ahí de la Edad Media al Renacimiento, desde la fundación de las ciudades-estado, entonces empezará a haber un trabajo discursivo, dentro del cual hay que afiliarse, ¿sí? Como conjunto, como sociedad, como nación, hasta, obviamente, al llegar al concepto de países, ¿no? De las ciudades-estado, a los países dentro de los cuales hay que aglutinar a las diferentes culturas, ¿no? Una situación muy compleja en este país. Si nosotros nos vamos, siguiendo con el tema, ¿eh? Si nos vamos a dos batallas que vivió este país frente a un ejército francés, en donde en la primera gana el ejército mexicano, regresan los franceses y después pierde el ejército mexicano, o la invasión de los norteamericanos, en donde llegan y vencen literalmente pues, prácticamente en todas las batallas, ¿sí? Se va a presentar un fenómeno que obviamente pues, las personas de esta nación no habían tenido pues la atención de haber cuidado precisamente el concepto de nacionalismo. Entonces, cuando vienen esas invasiones, el país está dividido, ¿sí? Desde la gente que digan, ah, pues eso no está pasando en mi pueblo, ¿no? Pues que pierdan, ¿sí? Que les ganen, hasta gente que quería literalmente, ah, bien los franceses, ¿no? Gracias a Dios, ya vamos a pasar a ser casi casi franceses, ¿no? Si nos gobiernan los franceses, o con la llegada de los gringos, ¿no? Desde gente que no le importaba hasta gente que apoyó las invasiones. Y eso se va a dar precisamente por una idea de no nacionalismo. Una de las formas de control que se ejerció muy poderosamente en este país fue la desintegración del concepto de nacionalismo. ¿Por qué voy a saludar a una bandera? ¿Por qué voy a cantar un himno nacional? Además es tóxico el himno nacional y cosas así por el estilo. Uh-huh. Y todo eso pues, se desarrolla dentro del sistema. ¿Y para qué sirve eso? Para desintegrar socialmente. Si te desintegro socialmente, no te puedes organizar en nada, ¿sí? Que es básicamente uno de los principios en los que se sustentó, por ejemplo, el feudalismo, el esclavismo. O sea, como no hay una concepción de sociedad, de unidad, de organización, de identificar que tengo una necesidad sobre del otro, pues entonces es más fácil controlar desde la individualidad. Y esa individualidad es muy potente en estos días, es sumamente fuerte. Y esa individualidad sirve para muchas cosas. Sirve, por ejemplo, para ceder recursos. Está pasando a los argentinos, ¿no? Los argentinos están cayendo cada vez más personas en la pobreza. Vayan al Fondo Monetario Internacional y ahí van a encontrar los datos estadísticos. 5 millones en 9 meses, 5 millones de personas se fueron a la pobreza en Argentina en 5 meses, 9 meses, ¿no? Que es lo que lleva el presidente argentino en estos momentos, dirigiendo ese país. Uh-huh. Y están fragmentados, ¿sí? Están cediendo sus recursos naturales y lo que se hizo en este país fue lo opuesto. Se empezó a fortalecer el nacionalismo. Entonces, al tener la fortaleza del nacionalismo es lo que apoyó en ese sentido a los ingleses de aquella época. Tienen un sentido de nacionalismo. Ah, se van a meter con la patria. No, pues primero me matan. Pero además había una idea muy, muy fuerte que se va a mantener vigente hasta finales de este siglo en muchas partes del mundo, por ejemplo en este país. ¿Sí? Voy a morir, pero si muero, voy a pasar a la historia. O sea, hay un premio incluso hasta si se muere, ¿no? En defensa de la patria. ¿Sí? Que es todo esto va a tener que ver con esa condición. O sea, es el cartel, sí y no. Sí, porque es el medio a través del cual se está difundiendo una idea.
Ven a defender a tu país. Yo no voy a defender un país si no lo considero mío, si no he desarrollado un amor. Y entonces ahí empiezan a aparecer los fundamentos. ¿Sí? Esos fundamentos son las teorías que nos permiten explicar por qué alguien se va o se lanza alegremente al ataque, a la guerra. ¿No? Lo mismo en la Segunda Guerra Mundial con los norteamericanos. Acuérdense que los norteamericanos son los últimos países en ingresar a la guerra y había un grupo de personas jóvenes que obviamente pues, tenían esa intención de sentirse héroes, de ser héroes, de tener un reconocimiento y obviamente de pasar a la historia. No importa que se pierda la vida. Sí, 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 espero estarme dando a entender. Entonces, todo se depositó sobre el mensaje, sobre el cartel, pero no se consideraron todos los elementos que están dentro de. En ese sentido, la teoría de la vara mágica desaparece. Nuestra teoría o las cosas que nos explicaban cuando era joven, estudiante, era que nosotros podíamos hacer algo comunicativamente y cambiar el mundo. ¿Sí? Y decimos, no, podemos tener una incidencia, ¿sí? Podemos tener una fuerte este, influencia, ¿sí? Comunicativamente sobre ciertos grupos. Pero para eso tengo que aprender a identificar, primero que nada, el problema. Uh-huh. Y la identificación del problema, nos pueden decir, este es el problema, pero antes de eso, yo tengo que hacer, como profesional, lo que tengo que hacer es diagnosticar. Ese es verdaderamente el problema, porque puede ser otra situación. ¿Sí? Hace algunos años, ay, cabrón, sí, ya tiene un rato. En el 2016, 17, 18 estoy trabajando para una empresa en el Estado de México. Esta empresa se dedica a la producción de botanas, una empresa pues de pequeña a mediana. Uh-huh. Tiene buena cobertura en el país y en la Ciudad de México sus productos se venden bastante. Entonces me contratan, me subcontratan, que sería el término correcto, para trabajar publicidad. Entonces llego y lo primero que se hace, bueno, lo que yo hago profesionalmente es diagnóstico. Entonces me pidieron que hiciera trabajo de publicidad y diagnóstico. En el diagnóstico resultó que la empresa no tenía ningún problema de publicidad, no necesitaba publicidad. ¿Sí? Hay artículos que no necesitan publicidad. ¿Sí? La publicidad se va dando en sí misma por algunos factores y además una condición social que tenemos sumamente arraigada es el consumo de botanas. Entonces, literalmente las botanas se venden solas. Lo que hay que hacer es desarrollar ciertas estrategias que permitan. Las estrategias, sin haber sido planteadas, estaban ya implícitas en el producto. Y la característica es que son de, cuando menos, mediana calidad, de buen sabor, ¿sí? Y sobre todo de muy buen precio. Y eso hace que solito, pum, 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 pum. Y el diagnóstico con el que cerré es ese primer acercamiento, y ya lo compartimos con recursos humanos, tienen problemas administrativos. Si trabajamos publicidad, ¿sí? Que sirve para algunas cosas, en particular a veces para que incrementen las ventas, pues no era adecuado porque su producción apenas estaba dando abasto a la demanda existente. Si se hace publicidad, entonces más personas se van a enterar, van a solicitar producto y como el abasto es apenas suficiente, pues no van a poder abastecer a las demás personas que van a solicitar producto. Y si no se puede abastecer, pues entonces la empresa va a ser mal vista. Ah, pues te pido y nunca me traes. ¿Sí? Entonces, definitivamente ya no quiero nada que ver contigo y compraré con otra empresa. ¿Sí? Y eso daña a la imagen de una organización. Y entonces se hace un replanteamiento. El replanteamiento fue llevar mi actividad laboral a algo que se conoce como comunicación interna, comunicación externa. Uh-huh. Ya les platicaré sobre eso de forma muy particular. ¿Sí? Cuando lleguemos al tema de comunicación organizacional. Entonces, como fenómeno, tenemos esa condición, es la comunicación, pero la comunicación debe estar precedida, ¿sí? Por conocimientos de los respectivos contextos. Y es ahí donde viene, obviamente, esa aplicación del conocimiento, ¿sí? Y en particular de las teorías. ¿Qué son las teorías del diseño? ¿No? Vimos en las definiciones la teoría, el concepto de teoría, pero en particular
las teorías del diseño son aquellos conocimientos que van a derivar de las experiencias. Ujú. Ustedes tendrán el momento, va a haber un momento en el que ustedes, no ahorita, a menos que estén trabajando, ujú, en el que digan, ah, che, me está re loco, nada de eso aparece. ¿Sí? O tomen en consideración que algunas de las cosas que les mencioné efectivamente suceden. ¿Sale? Esto no nos podemos adelantar al futuro, solamente les comparto, obviamente desde el enfoque y de las cosas que yo he visto, ¿va? Entonces, hay experiencias, las experiencias te ayudan a discernir, te ayudan a hacer ciertos planteamientos porque has vivido situaciones parecidas. Son como las experiencias de vida. Entonces, si vas caminando por un lado y ahí está resbaloso siempre, pues a lo mejor te caíste la primera vez, tal vez hasta la segunda vez, porque si nos llega a pasar, pero ya de ahí, obviamente, en función del daño, ¿sí? El daño emocional o el daño físico, pues ya vas a caminar muy despacio, porque es obligatorio pasar por ese mismo lado, ¿sale? Y entonces le dirás a alguien más, cuidado, ¿eh? Porque este lugar está muy resbaloso y te puedes resbalar. Alguien va a exagerar y te vas a resbalar, ¿eh? Porque yo me resbalé, no, decimos, te puedes resbalar porque pues, está bastante resbaloso. Yo me resbalé, lo cual significa que no todo el mundo se va a resbalar, porque he visto pasar a otras personas que no se han resbalado y no han caído. ¿Sí me explico? Y en ese sentido, ¿no? Tenemos que atender las teorías, sobre todo las teorías sociales. Las teorías sociales no pueden predecir estrictamente una conducta, no pueden predecir estrictamente un resultado, ¿sí? Pueden hacer algo que se conoce como estimación, ¿no? Por ahí, por favor, apunten la palabra, ¿sí? Que es una estimación, pues es lo que podría suceder, ¿sí? Es el suponer, hacer una suposición, una hipótesis de que algo podría ocurrir. Entonces se utiliza mucho. Se estima, ¿sí? Que en los próximos días vamos a tener, no sé, 4 días con lluvias. Ujú. Entonces decimos, no, pues era re chismoso, pues nada más llovió 2 días, ¿sí? O ni llovió. Pues bueno, por eso aparece la palabra estimación, ¿sí? Esta tiene la flexibilidad, obviamente, pues de lanzar una serie de hipótesis, ¿sí? Las cuales no necesariamente se van a cumplir porque son fenómenos que no se pueden controlar, ¿sí? Que puede aparecer algún otro factor que modifique, ¿sí? Esta situación. Y esos factores en términos comunicativos son lo que los vamos a encontrar en el contexto y dentro de los modelos de comunicación, ¿sí? Es lo que vamos a identificar como ruido, ¿sí? Entonces, los ruidos son aquellas cosas que van a estar o que pueden intervenir, ¿sí? En algún evento, en algún proceso comunicativo, el cual impida que llegue a las personas o que sea interpretado, ¿sí? De la manera en cómo ha sido planificado. Y esas variables, pues, son otras que se van a agregar precisamente a la complejidad de los problemas de comunicación. Uh-huh. Entonces dice experiencias propias o ajenas, leo un libro en el cual está depuesto algunas teorías, esas son las experiencias ajenas, ¿no? Que en ocasiones algunas personas van a depositar, ¿sí? En documentos y se utilizan para proponer, ¿sí? Se hacen propuestas, este es nuestro trabajo, para eso estudian ustedes teorías, porque entonces van a visualizar, entonces aplicamos teorías de la geometría, aplicamos teorías de la percepción, ¿sí? De la elección de los elementos, pero siempre teniendo, ¿sí? Como antecedente, en la antesala siempre estará el conocimiento de los receptores. Uh-huh. Entonces, acuérdense que les decía, algunas disciplinas relativas a las nuestras, pues lo que hacen es primero conocen, estudian al receptor, entonces eso permite identificar, ¿sí? Con mucha mayor facilidad lo que sucede, ¿sí? Lo que podría suceder si yo utilizo ciertos elementos, ¿no? El cómo debe desarrollarse una estrategia, cómo determinar los elementos que van a componer a un mensaje, ¿sí? Incluyendo, en nuestro caso, ¿sí? Somos profesionales muy completos. Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a resolver? Técnicamente. ¿Vale? Esa característica nunca la olviden, ¿sí? Eso nos vuelve, ¿sí? eh, personas muy complejas y muy completas en términos profesionales. Y en ese sentido,
pues somos valiosos como cualquier persona, pero somos muy valiosos profesionalmente, ¿sale? Entonces, el objeto de estudio, por eso es este análisis del modelo de comunicación básico, ¿sí? Por eso el estudio radica aquí, siempre va a estar depositado aquí. Entonces lo conozco y después desarrollaré todo. Esto, sí, ya lo habíamos revisado la semana pasada, nos quedamos en alguna sesión, discúlpeme, de repente se me desajusta en dónde de repente estoy ubicado, porque como la semana pasada no hubo clases por ciertas razones, entonces se me movieron como tenía todo planificado y después no pasa nada, solamente me voy desubicando un poquito más en cuestiones temporales. Pero tenemos esta propuesta que me parece muy brillante y que aporta cosas que son determinantes para el ejercicio profesional. Pues bueno, ya estudiamos al receptor, ya vimos esto, aquí hay un receptor, literalmente aquí tenemos un modelo básico, un emisor, hay un mensaje, Munari dice visuales, pero Munari también establece que vamos a tener algunos factores que son fundamentales considerar. Uh-huh. Y que pueden ser barreras las cuales permitan tanto llegar como impedir que el mensaje pueda ser interpretado. Uh-huh. Y va a hablar de los filtros sensoriales. Entonces, cuando hablamos de los filtros sensoriales, estamos hablando de los sentidos. O sea, sí dice visual, pero también está hablando de los sentidos. Es algo que debemos considerar. Fíjense que cuando hay una problemática de comunicación, yo sé que toda la formación que ustedes han recibido, o creo que la mayor parte de la formación, les han llevado a identificar la cuestión de la visualidad. En términos estadísticos, términos generales, claro que la visualidad es el, eh, el, mm, el medio, ¿sí?, más potente que existe, ¿no? Prácticamente todas las cosas en términos comunicativos, o la gran mayoría de las cosas en términos comunicativos, van a tener una condición de visualidad. Uh-huh. De esto deriva un concepto, ¿no?, que ahorita vamos a platicar, o la siguiente semana, que es el de la cultura visual. Pero cuando hablamos de estos filtros sensoriales, tenemos que considerar que hay una participación de los cinco sentidos. Regresemos a las botanas, ¿no? Esta empresa se llama así, Kurumaya. Por ahí venden mucho en el metro y en los locales que están adentro del metro, en los que son legales, por decirlo de alguna forma, ahí venden mucho eso. Y lo he visto mucho en los semáforos. De repente ahí tiene un hambre, ya, tiene unas botanas. Entonces venden mucho esa marca. Pues bueno, en el caso, por ejemplo, del sabor, si el sabor no fuera aceptable, entonces probablemente no tendría esa cantidad de consumo, ¿sí? Lo cual ha llevado a la empresa a crear, en esos momentos ya tiene un rato que me desligué, pero a montar una nueva, una nueva fábrica, ¿no? Donde elaboran las variedades la base es el cacahuate, donde elaboran las variedades de las botanas, ¿no? Crear una nueva. ¿Mm? Pero el sabor en ese sentido sería parte del branding, ¿sí? Es decir, que en diferentes momentos, a segmentos, si ustedes lo quieren, van a aparecer, ¿sí?, la participación en términos comunicativos. Pero eso también hay que llevarlo a términos culturales, ¿sí? Nos tenemos una herencia cultural en relación a la oralidad. Es decir, el rumor, por ejemplo, en nuestra sociedad es muy fuerte, en todos los niveles sociales, muy fuerte. ¿Qué sería en términos así prácticos el chisme? El chisme, ¡pum! Estaba viendo en el CCH, uno de los CCHs, no tiene sentido mencionar porque no es para el chisme, es para ejemplificar, ¿sí? Apenas, aparentemente hubo una persona que se intentó suicidar en el CCH, y el chismecito, que es algo bien arraigado, pues ya lo habían dado por muerto al personaje y
y cosas por, ya hasta ya hasta están contando por qué se estaba intentando suicidar y ves la deformación de cómo surgió el dato, cómo se está exponiendo y lo que sale a decir el papá, ¿saben qué onda? Pues por favor dejen todos sus chismes porque esto solamente está afectando más a mi hijo y la verdad no están aportando absolutamente nada, ¿no? Ya hicieron todo un desfiguro y esa es la cuestión cultural, ¿sí? En ese sentido. Y esa es la oralidad, ¿sí? La oralidad nos va a llevar, obviamente, al tener en ese sentido, un tipo, un nivel de participación y que la oralidad pues va a estar ubicada en nosotros y en zonas, comunidades muy específicas, ¿sale? Pero ya llegaremos a ese momento. Entonces, cuando hablamos de lo sensorial, hablamos de la vista, hablamos del oído, hablamos del gusto, les pongo el ejemplo del sabor de las botanas, hablamos del tacto, ¿sí? Y hablamos, gusto, tacto, vista, olfato y creo que dije todos, ¿sale? Pues bueno, hay y vamos a aparecer, van a aparecer diferentes momentos en los cuales van a aplicar estas cuestiones sensoriales. Si yo hago, por ejemplo, algún tipo de ante una problemática, busco más bien un tipo de solución, tengo que comprender cómo, qué tantos recursos tengo, cuál va a ser el nivel del área, el tamaño del área que voy a abarcar, ¿sí? Y entonces aparecen las consideraciones. Ujú. Les pongo un ejemplo. Hoy en día la facultad está haciendo una recolección de cobijas. Con esto me acordé de ese ejemplo para platicarlo hoy con ustedes. Están recolectando cobijas. Esto me llevó a cuando trabajaba en el DIF y hacíamos campañas. Una de las campañas que se nos encargó en comunicación social es precisamente la de recolección de cobijas. Ujú. Eso le estoy hablando del 2006, 2007, 2008, 2009, hasta el 2012, que se repiten esas campañas cada año, más o menos en estas fechas, cuando empieza a encrudecerse el frío. ¿Y cuál era la forma? Hay una serie de convocatorias. Una de ellas, de este tipo de convocatorias, se hacía a través de la radio, tanto para pedirle a la gente que donara, como a la gente que se pudiera enterar que iba a haber una jornada de entrega de cobijas, ¿sí? Para que pudieran abrigarse, ¿sí? En estos meses de frío. Pero además, ¿sí? Como estrategia, o sea, tenemos una parte en términos comunicativos, ¿sí? Que tenemos a la radio. Entonces, agarrábamos en radio local, entonces veíamos qué estación de radio, dependiendo de la comunidad, podía tener cierto acercamiento con esas poblaciones vulnerables y con las poblaciones que podían donar. Entonces, hablas, ¿sí? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dentro de un mes, dentro de 2 meses vamos a tener una campaña y queremos tener un espacio, ¿sí? En radio para dirigirlo a todas las personas. Entonces, ellos te van a hablar del rey. Yo creo que un día vamos a hacer de forma, bueno, aquí voy a agarrar mi teléfono y voy a llamar, voy a poner el altavoz, ¿sale? Para que veamos cómo nos responden. Ujú. Porque los procesos así son. Entonces tú hablas, pues quiero saber cuál es el costo de un espacio. Se va a escuchar más profesional, obviamente, si sabemos qué estación de radio es, para empezar, si sabemos qué programas hay para seguirle y que nosotros tengamos, evidentemente, una identificación del tipo de público. Ujú. Algo así voy a hacer antes. Y les prometo que lo voy a hacer para que vean que en realidad son procesos sencillos y pues ya le voy a preguntar, sí, cuánto sería el costo de, pues, no sé, de un spot de 30 segundos. Ujú. Y ya el horario y todo ese tipo de cosas. Bueno, espero que no se me olvide y si no, por favor, me lo recuerdan. Entonces así hablaba, entonces pedía, sí, su fulano de tal, trabajo para el RIF, entonces les pido una contestación. Necesitamos un espacio, ¿sí? Durante una semana, durante 2 semanas, en el cual se va a repetir este spot, ¿no? Entonces el RIF, el DIF estatal o dependiendo del municipio, les invita, ¿no? A la recolección. Entonces ya contratábamos generalmente a una casa productora que nos hacía algún jingle y ya con eso pues, se completa el contenido, se arma el spot y ya se tiene listo para cuando nos lo solicitan, pues entonces ya lo compartimos a la estación de radio y
Alternativamente, en comunicación social hay que estar viendo noticias y cuando publicamos algo, comprar el periódico para ver si salió la nota que encargamos, o estar al pendiente de la televisión. Casi nunca se contrata televisión porque es muy caro, pero pues, si se llegaba a contratar, pues ver la televisión para ver que saliera nuestro spot en el horario que, que acordamos, porque todo eso se tiene que estar cuidando, o el spot de radio. También, oye, ¿qué onda? Pues lo pasaste media hora después, ya el juego ya había acabado, ¿cómo crees? Sí, entonces tenemos que reajustar lo que me cobras, porque pues, el público que esperábamos estaba en ese horario y lo habíamos establecido dentro de un contrato. Todo tiene que estar dentro de un contrato. Ujú. Entonces, estas cosas puede pasarle a alguien de ustedes. Esto es, no es tan común, pero hay personas, alguien de ustedes que puede tener una participación, ¿sí? En alguna organización, como en comunicación externa, en donde tengan ese tipo de vinculaciones, ¿sí? Y cuando menos de oídas, ahorita más o menos, ya tendrán una idea del proceso que van a tener que seguir, ¿sale? Entonces estamos hablando del oído. Y para potenciar una campaña, lo que hicimos es contratar, o lo que hacíamos era contratar perifoneo. Ujú. Pero, profe, el perifoneo es depende de la población. Sí, nuevamente les diría, el cartel es también muy antiguo y sin embargo el cartel es efectivo bajo ciertas condiciones, ciertas circunstancias. ¿Sale? Entonces los impresos en ciertos lugares son muy poderosos. Solo hay que saber ubicar en dónde, ¿sí? Pero para saber ubicar en dónde, pues hay que conocer cómo son las dinámicas de las personas, ¿no? Creo que el ejemplo yo se los había dado, el del metro. Hay uno que traigo bien fijo aquí en mi mente, porque en el estado de Nuevo León están reclutando, para el estado de Nuevo León, más bien, para el estado de Nuevo León están reclutando chilangos y mexiquenses. Entonces vamos en el metro y enfrente, ¿sí? Del asiento reservado o del asiento individual, porque a veces no es reservado, enfrente hay un cartelote en donde hay un muchachito, una muchachita con un uniforme muy bonito, un negro y pues casi casi quieres pertenecer a las fuerzas del estado de Nuevo León y además te dicen ahí te vas a ganar entre, no me acuerdo, 18 y 25,000 pesos, algo así. Cuando tú haces el comparativo de lo que puedes obtener por ingresos al pertenecer a un cuerpo policíaco, a lo mejor del área, pues dices, pues suena tentador irme a Nuevo León a ganar esa cantidad de dinero, ¿sí? Entonces lo traigo muy aquí, precisamente porque cuando me siento o estoy parado, me queda de frente y si mi trayecto dura 15 minutos, pues volteo para allá, volteo para acá, como el contacto visual entre personas es cada vez más, más restringido por diferentes factores, pues entonces buscas puntos en donde no haya contacto visual y ching, caes con el cartel. Ya lo vi, otra vez y otra vez caes, ¿sí? Y otra vez caes. ¿Sí me explico? Y ahí está precisamente la habilidad del manejo precisamente de los espacios y utilizando ciertas tecnologías que no necesariamente van a estar identificadas con lo más moderno, ¿no? Lo más actualizado. María Elena, por favor. ¿Si andas por ahí, Chavilla? Tienes cerrado el micrófono, ¿eh? Si es que andas por ahí. Sí, perfecto, que se me trabó un poquito. Pero tenía otro ejemplo y es como Por favor. algo que sucedió durante la guerra de los años 70 y es como justamente esta difusión de la propaganda o pues sí, como de los periódicos como El Madera, pues justo se veía muy pues influía mucho sus procesos de comunicación, ¿no? Porque incluso para las escuelas o para las fábricas, pues eran como procesos muy distintos, ¿no? En los que se tenían que dividir las brigadas, como incluso, por ejemplo, en las escuelas, pues cortar la comunicación o cortar la luz del exterior y a partir de ahí, pues ya poder repartir, en este caso, panfletos. Y pues ya a partir de estos panfletos, pues cuando se terminaban de repartir, obviamente tenía que ser muy rápido, ¿no? Y tenían que irse Claro. enseguida. Y pues sí, como que entre los mismos estudiantes, pues sí, ¿no? Como que se echaban la mano, ¿no? Dicen como, no, pues no sabemos qué pasó. Y en las fábricas, pues igual, ¿no? Pero en este caso se repartían periódicos.
Y pues de igual manera tenían que esperar hasta ciertos turnos laborales en que pues hubiera como más afluencia para poder pues de cierta manera perderse entre los demás, ¿no? Y no causar tanta, pues de llevar tanto la atención. Claro. Bien interesante, porque es, a final de cuentas, lo que está planteado es una estrategia, ¿no? Y hay un conocimiento, un entendimiento. Fíjense que ahorita, a partir de lo que comenta su compañera María Elena, me quedé pensando, recordando un libro llamado Historia de los Medios, donde los autores es Barbier y su esposa Catherine Berto, ¿no? Son dos teóricos que van a trabajar esta cuestión de los medios y van a hablar de la primera y la segunda gran revolución del libro. En la primera revolución del libro llama la atención que no es el libro, el revolucionario, sino lo que dijo María Elena, son los panfletos, es el periódico, ¿no? ¿Quién? Porque son síntesis de ideas y las cuales pueden ser más fácilmente inyectadas. O sea, nosotros, ustedes, yo, ¿sí? Los que estamos dentro de la academia, pues recibimos esas inyecciones, ¿no? O sea, no puedes decir, nosotros decimos mucho académicamente, pues no puedes asegurar algo si no está fundamentado. ¿Sí me explico? Y esa es pues es parte de, literal, de un adoctrinamiento que nosotros tenemos. ¿Mm? Y entonces no podemos aceptar, de acuerdo a esto, pues algo que no pueda ser demostrado. Desde luego yo no coincido con esa situación, ¿no? O sea, por supuesto que no, hay muchas cosas que suceden en la ciencia que no se pueden ni explicar, ¿sí? Los científicos no pueden explicar, entonces no sería aplicable absolutamente para todo. Entonces, en ese sentido, prefiero la libertad. O sea, está bien chido lo que es científicamente, pero también aquello no puede haber una explicación, no necesariamente debe haber una explicación. ¿Sí? Y ahí es donde cabe ese tipo de documentos. Hay un pensamiento, hay un entendimiento del proceso y del impacto comunicativo. El panfleto va a ser fundamental en esta revolución de los pensamientos. El periódico, las noticias, los noticieros son fundamental en la estructuración de un pensamiento. Entonces, cuando vemos los noticieros de ciertos países. Alguna vez me tocó escuchar noticias en Canadá y hagan de cuenta que está platicando un cuate así normal. No, pues pasó esto en tal lado, ¿no? Y pasó. Y, y dices, pero ¿por qué no es como con, no sé, a lo mejor ni conocen a Javier Alatorre, pero que esta noche han hecho, sí, y se murió 10 veces, ¿no? Y entonces pues, lo que está construyendo es un amarillismo terrible. ¿Sí? Que lo que está haciendo es pues, que se vuelva una mercancía la noticia. La idea no es informar, ¿no? La idea es, pues vete el chisme y, pues disfrútalo, ¿sí me explico? Entonces, así se dan estas situaciones. Son estrategias, a final de cuentas, no son las estrategias más, ¿cómo decirlo?, más nobles, porque pues, es una gandalle, ¿no? O sea, están lucrando con la tragedia. No se acuerdan de pues, son muy jóvenes, pues eran niños, niñas, ¿no? Lo que sea cuando pasó lo del 17. Y que tal vez por ahí hayan escuchado de Frida Sofía. Nadie de sus compañeras, que se llame Frida Sofía, no. Una niña que aparentemente quedó atrapada entre todos los escombros del colegio Repsamen. Sí, y ya todo el mundo, ¿no? Mandado donaciones, condolencias, todo el rollo. Y fue un invento de los medios de comunicación, de un medio de comunicación, un programa de estos, yo les digo de chismes, porque no son noticieros. ¿Sí? Y pues todo el alboroto, ¿no? En relación a esa situación. Y pues bueno, el asunto era tener a la gente. Y eso es una cuestión muy, pues muy desagradable en ese sentido. Si me explico, y nos tenemos que entender precisamente cómo se van forjando, cómo se van formando cada una de estas situaciones, ¿no? Entonces, regreso, el perifoneo puede ser importante, ¿sí? La palabra hablada puede ser importante, ujú, así como podemos utilizar cualquier otro recurso para resolver una problemática. Y que cuando alguien me contrata, no necesariamente voy a terminar haciendo algo gráfico, porque a lo mejor no, la solución no necesariamente va a ser gráfica.
o vamos a encontrar una mejor solución en otro ámbito. Gema, por favor. ¿Ya andas por ahí? No te escuchamos, ¿eh? Si tienes desactivado el ¿Yo? micrófono. Ya, como que ya. Perdón. Por favor. Que con todo lo que estaban comentando de, bueno, mis compañeros y usted, me llegó a la mente que en la política siguen usando, pues, carteles, folletos y así, y en tiempo de campaña política nos llenan de todo eso. Y yo le decía a mi mamá que por qué hacían eso, y ella decía que porque necesita ser un medio accesible para que todos los grupos demográficos les llegue la información porque hay personas, por ejemplo, la gente grande que se integró a a la tecnología un poco después, como que siento que las redes sociales como que no las manejan muy bien. Entonces, como que la política trata de que todo el mundo se dé cuenta de que está en tiempos electorales y hagan sus trámites del INE y por eso te bombardean. Entonces, siento que también es como esa accesibilidad y como que ese impacto en la sociedad para llegar a a casi toda la sociedad. Muy bien. No, le pongo participación a tu mamá, porque fue la que te explicó esto. Perfecto. Es así. Y esto nos lleva a algo que se conoce como filtros operativos. O sea, ¿por qué? ¿Sí? Porque está facilitando. ¿Sí? ¿A quién llega? Pues va a llegar a quien necesita llegar y por lo tanto, en términos estratégicos, sí, yo sé que está mal el gasto, sé que está mal todo eso, yo lo sé, yo trabajé en campañas políticas, sí, yo lo sé, y a veces siento culpa, pero el objetivo no es ni el medio ambiente, no es ni el cuidado de lo que llamamos ruido visual, ni nada por el estilo. El objetivo es llegar a las personas, y bien lo decía tu mamá, a las personas mayores, a quien sea, pero debe de estar ahí y va a aplicar el concepto. Acuérdense, ¿sí? No bajes la manita, Carmina, te doy la palabra en un momento, ¿sí? El concepto de repetición. Yo sé que lo vemos cada 8 días, ¿sí? Pero el asunto es ese, se fija el concepto. Les dije que era que además de responder a la petición que me hicieron sus compañeras, obedece también a esa condición en términos educativos. ¿Sí? Repetimos, repetimos. ¿Cuál es la idea? Fijar el concepto. Eh, tal vez a usted les tocó el eslogan de Gansito, tal vez, no lo sé. Recuérdame, y es probable que, si, bueno, si ustedes no lo recuerdan, es probable que alguien que vea con ustedes, que sea mayor, sí lo conozca y lo recuerde. U otro eslogan. Carmina, por favor. Ah, sí, gracias, profe. Bueno, de A hecho, ti. que yo me acuerde en el caso específico que mi compañera dijo, Sí. pues no solamente, o sea, hacen como la propaganda como impresa por justamente eso de las personas que pues no están como en redes, sino también para las personas que son de bajos recursos y que no saben leer. O sea, ponen, o sea, tal vez, bueno, no tal vez, hay muchos carteles que no están bien diseñados, pero porque justamente pues no les importa mucho esta parte como comunicativa, pero textualmente, sino más bien como por color. No, no les es tan Les atractivo, claro. Ajá, entonces, pues digamos que lo que hacen es como decirles de, pues es que a la hora que vayas a votar, tienes que ver como este color en tu cartilla y entonces ese es el color que debes como detachar, ¿no? Ujú. Y aunque no sepan leer o cosas así, o sea, por códigos de color, es que las personas lo reconocen. Y es por eso que también lo hacen impreso. Muy Y bien. bueno, o sea, es como una forma de comunicación, sí, pero digamos que no está dirigido para las personas que, pues, sí han tenido esa educación, ¿no? De poder leer y escribir y todo eso, sino hacia las personas que, sí, que son mayores, así como decía mi compañera, pero también, pues, a las que, pues sí, o sea, son como de campo o no tienen esta accesibilidad a la educación. Y fíjate algo que dices que no está fuera de la realidad, ¿no? Asociamos al campo con la pobreza. ¿Sí? O sea, no tiene nada de malo, ¿eh? Sino que hay una correlación, verdaderamente.
¿no? O sea, es completamente real. Y esto que nos dice Carmina, que se ajusta bien con lo que nos dijo Marilena y con lo que también nos comentó Gemma. Sí. 5 millones de personas, al menos hasta la última estadística que yo había visto. De este gobierno no he visto las estadísticas sobre analfabetos en este país. O sea, al menos hay 5 millones. Hay países que tienen esa población. ¿Sí me explico? O menos. Entonces, es un montón de gente. No podemos pasar desapercibidos ante ello. ¿Sí? Carmina después retoma otra cosa que también me parece valiosa rescatar, que es el de los colores. Ujú. Los colores. En comunicación interna, color, teoría del color. Vamos a tener una clase de teoría del color. En comunicación interna se utilizan los colores. ¿Qué es la comunicación interna? Pues imagínense que en lugar de hacer comunicación a lo mejor para una marca y llegar a las personas para vender un producto, lo que sea, pues vamos a hacer algo relativo dentro de una organización. Pero ¿qué vamos a comunicar dentro de la organización? Las actividades. Entonces hay que buscar estrategias. Para ello, si por ejemplo se establece que el departamento de finanzas va a ser, ¿sí? Va a tener o va a ser identificado por un color rojo y el de operaciones. Esto recuérdenlo, alguien de ustedes puede trabajar en comunicación interna, ¿eh? A lo mejor trabajan tengo una exalumna, trabaja en Huawei, ¿no? Y creo que estaba en el área de diseño, pero podrían trabajar en el área de comunicación. Pues bueno, aquí podría ser, operaciones puede ser el color, no sé, verde. Y entonces, de forma inmediata, de forma automática, cuando vemos un correo que tiene un distintivo, ¿sí? Cuando nos llega una información que tiene un distintivo de color, ya sabemos de qué área viene. Ujú. Esto eficienta los procesos de comunicación, ¿sale? Y entonces tenemos, así como nos lo explicó Carmina hace un momento, entonces lo que tenemos, que en nuestros saberes tenemos diferentes herramientas que en realidad se están ocupando, ¿sí? En el día a día. Y que esto obviamente es teoría y que tenemos que aprender a utilizar esa teoría, ¿sí? Bien decía, son volantes. Termino nada más esta idea, Carmina, con todo gusto te doy la palabra. Pasa mucho los fines de semana, ¿no? En ese barrio donde habito, donde coexisto. Pues los fines de semana, por abajo de las puertas, o por arriba, por donde se pueda, dejan este papelitos, volantitos, flyers, dicen hoy, ¿no? Dejan sus flyers, donde ofrecen comida, pero no lo hacen una vez al año, o no lo hicieron, gran inauguración esta semana, y ya. No, entienden perfectamente cómo es el proceso. Más o menos fines de semana, quincenas son los mejores momentos, pero fines de semana o fines de semana que coinciden con quincena o el fin de semana después de la quincena, es un momento pero sí, perfecto. Entonces, un tiradero de papeles, ¿sí? En donde de repente pues, es sábado o es domingo, ya, pues una pizza, pues ya ni modo, ¿sí? No quiero cocinar. Entonces ya agarras, pues échame una pizza. Sí, sí, sí me explico, pero está la constante de la repetición y eso funciona. Carmina, Sí, gracias. Es que, a bueno, ti. ahorita me quedó la duda Sí, que nunca, bueno, nunca la pregunté, no sé por qué, pero no sé si me la pueda contestar usted, que si los colores, forman parte de estos modelos como de comunicación, porque, bueno, em, yo sé que existen como varias teorías del color y más como en la parte psicológica. sí, sobre todo. Este, pero bueno, o sea, no sé si eso tenga que ver como, bueno, o sea, sí tiene que ver, ¿no? En la forma en la que comunicamos, pero no sé si por puro color, o sea, podamos como, em, pues Comunicar sí, algo en como particular. comunicar algo en particular, ajá, porque, bueno, ajá, sí, eso. Se construye el contexto, ¿no? Por ejemplo, si yo de repente les digo, voy a tener una tarjetita,
Vamos a los deportes. Carmina, te llevo a los deportes, ¿no? Vámonos todos pues al ejemplo de los deportes. Yo tengo una tarjeta que yo ya preestablecí un significado. ¿Qué es esto? ¿Sale? Respondiendo a tu pregunta. Entonces, te portaste mal, amarilla. Te volviste a portar mal, ahora te saco una roja. Sí, no necesito decirte, mira, Carmina, en el acuerdo que firmamos en toda la Federación Mexicana de Fútbol, futbolistas americanos o de fútbol americano, de fútbol soccer, pues, establecimos en el artículo número 3, ¿sí? Lo puedes revisar, si quieres ahorita sacamos el libro y, no, ya sabes, amarilla, pues, ¿sí? Cometiste algo no permitido dentro del partido y entonces establece, por supuesto, un código. Los colores van a tener esa capacidad. En términos, por ejemplo, de las identidades corporativas, el color es más importante, de acuerdo a una investigación. ¿Sí? El color es más importante que el dibujo, de acuerdo a una investigación. Llegaremos a la teoría del color y ahí espero poderles ampliar esta situación. Pero creo que con esto pienso que a lo mejor pude responder tu pregunta. ¿Sí? Son Ah, códigos. sí, Los códigos se construyen. La teoría de la Bauhaus era esa. Tenía que ver con las figuras y los códigos. Sí, puede ser mi jefe. Perdónme tantito. Es lo malo de ser. No, no es. Sale. Ahí después le marco. Entonces, está esta condición, que esto es un acuerdo social, ¿sí? Es como las letras. Aquí a nosotros nos enseñaron a leer esto, ¿sale? A identificar, bueno, primero a asociar los sonidos con formas que nosotros conocemos como letras y que en su conjunto es el alfabeto fonético, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vemos ciertas palabras, lo que vibra en nuestra mente son esas palabras, ¿sí me explico? Como en forma de sonido. Espero estarme dando a entender. ¿Sí? Y dentro de esos mismos, por decir de una forma, acuerdos, ¿sí? Pueden ser acuerdos locales, pueden ser acuerdos generales. Si yo veo verde, blanco y rojo, ¿sí? En tres pedazos de tela unidos, pues entonces o me puede llevar a mi bandera, ¿sí? O me puede llevar a la bandera italiana, aunque las variaciones de color entre banderas también es distinta. ¿Sí me explico? Y aquí estos colores, perdón, lo choco de todo. ¿Qué dice aquí? Bandera puse con V. Bandera. No, si era, ¿verdad? Verde, ¿verdad? Yo dije, ahora bandera lo puse con V. Blanco y rojo. ¿Sale? Entonces tenemos los colores que constructivamente, les preguntaría qué significa por ser la bandera, pero probablemente no mucho. Ujú. Pero no sé si sea el caso, pero es que desde hace muchos años han estado insistiendo en que pues, nada de esto tiene gran valor, que es la desintegración del nacionalismo. Llevamos como 30 años en donde se nos ha insistido sobre esta situación. Entonces ya poca gente saluda, poca gente canta el himno, que es esta cuestión de desintegración, ¿no? De el nacionalismo. Eso tiene un propósito, eso lo vamos a explicar más ampliamente cuando lleguemos al tema de la propaganda. Espero haber respondido entonces a tu pregunta, Carmina, ah, sí, profe, muchas ¿sí? gracias. Gracias a Y ti, bueno, no por quiero favor. retrasar tanto la clase, pero es que me quedó la Esa es su duda, clase. de cómo, cuánto tiempo aproximadamente se debería de implementar como esa que me explica Ya. para que quede culturalmente. O sea, porque, por ejemplo, Ujú, ahorita un ejemplo que se me viene a la mente, em, pues aquí en México, en los semáforos ocupamos verde, amarillo y rojo para ujú. poder avanzar, ¿no? Con los carros, pero tengo entendido como que en Japón es diferente. O sea, por ejemplo, el rojo, que es para nosotros, para ellos es azul. Y pues tiene que ver como, pues sí, como algo como con constructivismo social, pero para que se Efectivamente. pueda implementar y que
pues sí, como que toda una nación pueda estar como de acuerdo con eso, como cuánto tiempo debería de estar Ah, muy bien. implementándose. Muy buena pregunta. Sale, ahí les va, tiene que ver con teoría de los medios de comunicación y con psicología. ¿Sale? ¿Por qué con teoría de los medios? Porque la teoría de los medios lo que va a hacer es recapitular precisamente esta cuestión de la psicología, y la psicología dice que para que se fije un concepto en la mente, que es la pregunta que tú me estás haciendo, se requieren al menos 21 repeticiones en nuestro país. Seguramente en otras naciones serán más repeticiones y seguramente en otros países serán menos repeticiones. Ujú. Y entonces, en algunos espacios, el eslogan se vuelve fundamental, porque las historias, ciertos sonidos, ¿se acuerdan del Maines? Un probable que se acuerden de Maines. Lo sonaban, lo mencionaban mucho en mis clases, y me es muy simpático porque efectivamente se busca una melodía contagiosa, ¿sí? Es decir, debe de haber investigaciones sobre el manejo de los ritmos para establecer qué va a ser contagioso. Y el propósito de Movimiento Ciudadano como partido es utilizar ese tipo de estrategias, ¿sí? El contagio, el contagio, el contagio. Vieron algunos partidos que todo el tiempo hablaban mal de otro partido político o de otros partidos políticos, y el otro partido político lo que trataba era de exponer una serie de ideas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la necesidad, en el términos de la propaganda, cada quien tomó rumbos distintos, ¿no? Y ahí también espero haber respondido tu pregunta, ¿no? Se requiere una cantidad de repeticiones durante ciertos lapsos de tiempo, ¿no? El lapso de tiempo que se recomienda es entre 20 y 30 minutos. Es decir, escuché al gancito, recuérdame. Y después al rato, en los 20, 15, 20, 25 minutos, hasta 30, otra vez, recuérdame, y terminas recordándote del ganso. ¿Sí me explico? Ya está aquí. Y entonces estás haciendo cualquier cosa, y después recuérdame. Y te pones a hacer otra cosa, y está aquí, recuérdame, 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 hasta que obviamente ya tu mente se puede liberar de eso. ¿Sí me explico? Así se van dando estas situaciones. Un fenómeno parecido nos pasa con la música. Estamos escuchando una canción, y entonces la canción de repente nos llega a nuestra mente. ¿Vieron intensamente, por cierto? Ahorita me acuerdo. La uno, pues ahí está la chavilla esta, y de repente le empieza a sonar la misma canción, como a veces de repente a nosotros nos pasa. Y estamos cantando y nada más la estrofilla y está duro y duro y duro y duro, y no nos podemos desprender de ella. Ujú. Ahí hay una fijación del concepto, ¿sí? Y obviamente tiene que ver con estados emocionales, es decir, cómo me sienta, ¿sí? Cómo me encuentro y cómo estoy asociando probablemente la canción con mi realidad en ese momento. Ahora, todo esto, ¿sí?, tiene aplicación en cualquiera de los campos, ¿sí? Es algo que no podemos olvidar. Ujú. No aplica de la misma manera porque los propósitos, ¿sí?, fundamentalmente los propósitos, son completamente diferentes. ¿Sí? Por eso tenemos en los extremos a lo social y a lo mercantil. ¿Sale? Esto nos lleva precisamente esos propósitos a identificar las funciones que tienen. Son las que yo he identificado, ¿sí? Si hay más, les apreciaría mucho que me las dijeran, porque yo así también enriquezco las clases. Si por ahí han escuchado otro profesor que les ha dicho otras cosas, incluso diferentes, ¿sí? ¿Sí? Siempre les he dicho, si no coincide con lo que ustedes dicen y si ustedes tienen otra perspectiva, compártanla. Si no se trata de que yo diga, no, lo mío es lo más chido, porque ni siquiera además de todo es mío, es lo que veo o seguramente he visto en los libros y que a lo mejor ya hasta me lo apropié. Sí, no en mala onda, ¿eh? Sino pues de repente ya no te acuerdas a lo mejor dónde lo escuchaste. Pues piensas que a lo mejor lo pensaste, ¿no? Válganme la expresión. Entonces, en las áreas mercantiles, como es la propaganda, el, este, el, perdón, la publicidad y el marketing, sí, la idea más importante está en la persuasión. Legítimamente, el diseño tiene una amplia visión que está desde la parte humanística hasta la parte mercantil. Y la gran distinción, habíamos dicho,
entre la propaganda, perdón, duro yo con la propaganda, y la publicidad y la mercadotecnia es mercantil. Entonces, esta variedad de lugares donde ustedes se van a poder desempeñar profesionalmente, que está casi en todas partes el diseño, pues van a tener diferentes participaciones. Disuadir, ¿sí? Hay una función, el diseño tiene una función estética que es muy importante. El facilitar, ¿no? Ustedes diseñan libros, estamos participando en un proceso. Diseñan una página web, estamos participando en procesos facilitadores. Participamos también en cuestiones de información, carteles, trabajando para noticieros, ¿no? Obviamente que se informen y que no anden construyendo rollos nada más para el chisme. Orientamos en los espacios, ¿no? La persuasión está presente en nuestra profesión y la preservación. Entonces, ¿sí? Persuadir, hay quienes lo asocian con manipular, preservamos registrando, ¿sí? A través de la documentación, ¿sí? Informamos contenidos, participando obviamente con algunas otras personas, buscamos que alguien no desarrolle una conducta, facilitamos en el diseño, orientamos en los espacios, en los caminos. Y la función estética. Esta función estética es compleja porque cuando hablamos de estética estamos hablando, hacemos referencia al gusto. Llevamos a un nivel de simplificación no muy bueno desde mi punto de vista, al concepto de lo estético. O sea, estético es verse bien, pero les diría, ¿qué es verse bien? Si hiciéramos una encuesta de cuál elegirían, no cuál, sí, y si eligen, pues porque hay algo con lo que tienen afinidad. ¿Cuál escogerían? Es probable que se repitan algunas de estas. Ay, me gustan, no sé, los Simpson, ¿no? Me gustan pues entonces, ahí se asocia. Ujú. El asunto con la estética es que hay un elemento que interviene, que es la biología, y hay varios elementos que van a intervenir en diferentes momentos, en diferentes instancias, ¿sí? Que es la cultura. Entonces, nosotros vamos a establecer que ciertas cosas son estéticas. ¿Sí? Hay a muchas personas que les gustan las personas tatuadas. Ujú. Si el tatuaje no es natural, no estamos tatuados por naturaleza, implica que es una expresión cultural, ¿sí? Está en lo social. Y que hay un momento específico en lo social donde esta intervención sobre el cuerpo se convierte en un factor distintivo, el cual social o culturalmente se vuelve atractivo. ¿Sí me explico? Y entonces dirá, está tatuada, está tatuado. Ujú. Y entonces decimos, es que se asocia a un momento, ¿sí? En donde el tatuaje pues, tiene, pues sí, verdaderamente mm, una apreciación, así lo veo yo, una apreciación distintiva. O sea, estás tatuado, el profe no está tatuado, pues me distingue, sí, en ese sentido. ¿Sí? Y es obviamente muy de un periodo de nuestra historia. ¿Sí me explico? Eso no es bueno ni malo, ¿eh? Por supuesto. Solo vemos el fenómeno. Y eso nos permite eso, identificar que no hay un gusto homogéneo. Hay gustos por sectores. Las personas tenemos diferentes gustos y esto enlaza, ¿sí? Funcionalidad o estética, no hay ni una ni la otra, ¿sí? No hay una o la otra, sino son ambas. Para eso nos sirve el seguimiento que hicimos. El constructivismo, ¿sí? O el funcionalismo desde la Bauhaus. Entonces, la estética está al servicio de la función, ¿sí? Coincido con esto, ¿sí? La forma sigue la función, que es una manera particular de estar hablando más o menos de lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo, por supuesto, pero estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿sale? Y esto nos va a llevar a los niveles de comunicación. ¿Uh? ¿Qué son estos niveles de comunicación? ¿Sí? Salen de aquí. ¿Sí? Insistiré mucho en esto. A veces veo cosas, a veces escucho cosas, a veces leo cosas, y no sé si vienen de algún otro lado, pero según yo, me saqué de la manga esto de los niveles de comunicación, y la verdad, si es que es mío ese concepto,
lo saqué de aquí. Leí esto, dije, esto aplica bien al diseño y me sirve para una explicación, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Sí? Estéticamente está bien diseñado, lo que diríamos bien diseñado, ¿sí? O mal diseñado. Entonces asumo que es más barato, más caro. Habíamos visto este meme y es nada más para vincular. Entonces las cosas se ven accesibles, se ven baratas, se ven de calidad, de alta calidad, de media calidad, de buena gama. Decimos, utilizamos mucho el concepto, es de alta gama, de baja gama, es decir, de buena calidad, de estatus, etcétera, etcétera. Y las cosas que comunicamos en términos de diseño, sucede lo mismo. Uh-huh. Ya vamos a terminar. Regálenme nada más 2 minutos. Ya sé que ya acabo el tiempo. 2 minutos. Les prometo que acabo en ese tiempo. ¿Sí? Y tenemos esto. Son niveles de comunicación. Y el espacio, que es uno de los conceptos más importantes que hay en el diseño, bueno, para mí es el más importante. El concepto de espacio, teóricamente, dentro del diseño. Pues el espacio es distinto entre una tienda y otra. Entre más espacio hay, ¿sí? Y se mantiene el concepto de la abundancia. Entonces, aquí hay dos elementos muy importantes. Espacio, Walmart. Entonces van al Walmart, hay mucho espacio entre pasillos. Hay abundancia. Lo mismo pasa en el Aurrera, pero en el Aurrera hay abundancia. En el Aurrera no hay el cuidado que hay en Walmart. Los pisos son muy brillantes. Acá son espejitos. Uh-huh. Acá no tanto. ¿Sí? Aquí es más un piso, casi casi es un aplanado fino, ¿sí? De cemento. Aquí están trabajando constantemente, están moviendo y todo lo demás, y hay tiradero por un lado, por el otro, lo cual nos lleva más a algo que socialmente aceptamos. No aceptamos, qué tontería dije. Algo a lo que estamos bastante adaptados culturalmente, que es el tianguis. El tianguis originalmente no era desordenado, pero en nuestros tianguis contemporáneos sí. Entonces ahí vas al pasito porque va una persona que va despacito. Entonces, quieres driblar porque quieres ir más rápido, o tú eres el que vas viendo y disfrutando el paseo dentro del tianguis. Entre todo este mar de gritos, desacomodo, ¿sí? Ya no hay productos, por allá hay uno botado, se le cayó de algún stand el producto, y entonces asumimos, ¿sí? Por varios factores, entre biológicos, pero sobre todo sociales, culturales, socioculturales, ¿sí? Que aquí es más barato. La iluminación juega un papel importante. Uh-huh. Que aquí es más caro. ¿Sí? Es el concepto, son los niveles de comunicación. Venden, podríamos decir que casi las mismas cosas. En algunos casos sé que hay variaciones, uh-huh, pero en esencia es lo mismo. Pero el diseño en el diseño hay una modificación. Y ahí diremos, ¿quieres cobrar más? ¿Quieres que tu producto justifique su costo? Pues como dirían, como diríamos, como dirían nuestros clientes, pues ponle más diseño. ¿Qué quiere decir ponle más diseño? Quiere decir pues que se vea mejor, entre comillas. Termino con esto. ¿Sí? Vamos a retomar a partir de esta diapositiva el concepto de percepción. Proceso fundamental de la actividad mental, es decir, que que mi percepción, o sea, yo percibo algo y eso se convierte obviamente en mi mente en una interpretación del contexto. Pues quiere decir que todo está aquí y que como todo está aquí, a veces vale la pena estudiar un poco de neurociencia, no para que hagamos una operación ni nada, sino para saber que hay zonas del cerebro que van a controlar diferentes actividades, desde las motrices, ¿sí? Hasta el pensamiento complejo. Y que en términos comunicativos, la propaganda, ahora sí, la propaganda, la publicidad, la mercadotecnia, va a utilizar o va a dirigirse mucho al tálamo, al hipotálamo, ¿sí? O al cerebro reptiliano, que son las primeras etapas de desarrollo de nuestro cerebro como especie y que conservan, ¿sí? Toda esa actividad emocional que, que funciona por reflejo, ¿sale? Y que ahí es donde, en términos comunicativos, se va a dirigir la comunicación, ¿va?
Bueno, que tengan un gran viernes, disfruten mucho, ¿vale? Diviértanse mucho este fin de semana. Nos vemos el próximo viernes y seguimos hablando recuperamos aquí sobre percepción, ¿vale? Muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Gracias, profe, que tenga buena semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Amable, Maya, muchas gracias. Sonia, aquí tomo nota, ¿eh? Si andas por ahí. Perfecto, muchas gracias. Te lo agradezco mucho, Sonia. ¿Podrían ver la oración de la clase? Ah, sí, Sí, la edito. Por favor, Sonia, mándame un correíto. Porque ahorita si la corto me he dado cuenta que no se graba. No puedo recuperar la grabación, se corta. Por favor, mándame un correo, ahorita la voy a dejar seguir, tengo una actividad. Todavía voy a seguir aquí en el aula virtual. Y por favor, nada más recuerda, ¿sí? Janet, que estés muy bien. Miguel Ángel, cuídense mucho. Gracias, Sonia. Cuídense mucho. Fuerte abrazo. Gracias, Nos vemos profe. pronto. A ustedes, gracias. Igualmente, Cuídate buen mucho, profe. Carolina. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Gracias, igual. Que estés muy bien. Cuídate mucho.